No estábamos grabando. Bueno, entonces existe un S tal que socio S, ¿no? Y tenemos que vincular el socio con el alquila. ¿Ah? Pero además precisamos que el socio sea o Ana o María, que ya lo teníamos medio resuelto acá. Entonces, y ahora tenemos que cerrar los paréntesis, cerramos el existe socio, el existe alquila y el de película que teníamos que haberle puesto corchete. Ahí está. Entonces, acá tenemos las películas, o sea, queremos las tuplas P, tal que las tuplas P son de película y además existe un alquila que está vinculado a esta película y además existe un socio que está vinculado a la alquila, ¿no? Y además ese socio o se llama María o se llama Ana. ¿Sí? Bueno. Después dice, obtener los datos de los socios que no alquilaron películas. ¿No? Nosotros queríamos los socios que sí alquilaron películas. ¿Qué es lo que tengo que cambiar acá? No existe. Nada más, tan solo eso. No puedo ponerle el not acá, ¿no? Esta es una opción. O la otra opción es poner el not exist, ¿no? O sea, la notación pueden usar cualquiera, la que quiera, ¿no? Entonces este es un socio para el cual es que sí es cierto que no existe ningún alquila que lo vincule, ¿no? No tenemos que olvidar que tenemos que pedir alquilas que cumplan esta condición. Bueno, obtener el nombre de películas no alquiladas por María. ¿Ah? Si nosotros tomamos este, ¿no? Nosotros podemos obtener las películas alquiladas solamente por María. ¿Ah? Estas son las películas alquiladas por María. ¿Ah? Una pregunta. Sí. ¿Hay una forma de hacer un minus, pero en cálculo relacional? En cálculo relacional, lo que hacemos es el not exist, ¿no? Entonces, porque si no, después el minus, ¿cómo lo hacemos? Ahí tengo O que sea, yo fijarme pensaba la agarrar las películas totales,
Le restás las que alquiló María y tenés las que no alquiló María, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos un minus? Eso hay una equivalencia. Tengo que fijarme en la tabla cómo es que hacemos el minus. Pero acá en realidad, o sea, lo que yo haría más fácil que simplemente decir que no existe. eh, no existe. eh, no existe una alquila, ¿no? Eh, a una película que sea que esté vinculada al socio María, ¿no? O sea, no existe alquila, tal que alquila está relacionada a una película y además el código de socio de ese alquila está vinculado a un socio que se llama María. ¿Tá? Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos un minus, no? En álgebra relacional, tenemos que ver en álgebra relacional el minus. Teníamos un equivalente al minus acá, no me acuerdo si lo había puesto yo en el material. Pero En álgebra relacional era con el menos nomás. sí, es el menos. No, lo que pasa es que, digamos, muchas de estas operaciones yo las puedo hacer, por ejemplo, algunas tengo, ¿no? La intersección lo puedo hacer con el menos, ¿no? O sea, si yo quiero hacer la intersección de R y S, puedo hacerla con el menos, ¿no? Acá en cálculo, ¿cómo le podríamos hacer algo que es parecido a un menos, ¿no? O sea, yo podría tener las películas alquiladas por María, voy a tener el nombre de todas las películas, y, o sea, podríamos hacer una cosa de este estilo. Yo tengo, ¿no? Acá yo tengo todas las películas, ¿no? Estas son todas las películas. Y si yo quisiera todas las películas que son alquiladas por María, haría una cosa de este estilo. Yo quiero P película y acá existe, ¿no? Yo quiero las películas y este sería un P1, ¿no? Digamos P1. P1 y existe una alquila a esa película y existe un socio que alquiló esa película, ¿no? Que está vinculado y que se llama María, ¿no? Hasta acá todo bien. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que ponerle un existe. En realidad las declaraciones no siempre, no es necesario siempre un existe, pero bueno.
Entonces, acá yo tengo las películas, ¿no? Y tengo las P1. Por otro lado, todas las películas que fueron alquiladas por María, ¿no? Entonces acá yo puedo poner la condición de que p.codepel es distinto. A ver si tengo not igual. Not igual. Ahí está. Distinto de p1.codepel. ¿Sí? Sí, En realidad acá tenemos que declarar solo, no que existe, declaramos película, ¿no? O sea, eh, película P, o sea, esto es lo que me va a dar verdadero para todas las películas P1, para las cuales existe alguna alquila, para el cual existe algún socio, ¿no? Porque el existe lo que me daría es verdadero sí tal cosa, ¿no? Pero de esta forma yo lo declaro dentro del contexto acá arriba, y entonces puedo preguntar después si el código es igual o no, ¿no? Porque si no, en los existes, la tupla deja de existir, podríamos decir que deja de existir afuera del paréntesis, ¿no? Y yo preciso algo que exista al mismo tiempo, o sea, que la película P exista al mismo tiempo que la película P1 dentro de la fórmula. Entonces no le puedo poner existe en ese caso, ¿no? Estos otros sí, porque en realidad yo el alquila lo calculo adentro de esa fórmula, ¿no? Y afuera de la fórmula no me interesa que exista el A, ¿no? Entonces le pongo existe adentro de esos paréntesis. El A existe ahí y esa fórmula me va a dar verdadero si existe por lo menos uno, ¿no? Entonces yo quiero que exista por lo menos una alquila que cumpla con esto y que además adentro para cada uno de esos alquilas evaluar si existe por lo menos un socio que cumpla esto, ¿no? Entonces, si existe una alquila para el cual existe por lo menos un socio, ¿no? Entonces me va a dar verdadero para la película que estoy evaluando, ¿no? Que en este caso es la P1. Y además tengo que verificar que P1 y P son diferentes. Como esto va a evaluar el producto cartesiano de todas las combinaciones de todo contra todo, me va a dar las películas P para las cuales no existe una película P1 que sea de María. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? sí. Pero digamos que es una forma más como decía el compañero allí de razonarla, decir, bueno, yo tengo las películas, tengo todas las películas y le resto las películas que son de María. ¿No? Entonces... Bueno. ¿Qué más tenemos? Ah, este nos sobraba, ¿no? Este pedazo lo habíamos copiado para hacer. Para copiar nomás. Bueno, obtener parejas de socios que alquilaron la misma película, ¿no? Entonces yo preciso un socio 1.
No, ahí no aclara si va, dice código de socio, ¿no? Dice código de socio y S2 punto socio, ¿no? Tales que. Y bueno, acá socio S1 y socio S2, ¿no? O sea, que las tuplas pertenezcan a los socios. Y entonces tiene que, para cada socio hay una alquila diferente, ¿no? Entonces tiene que existir una alquila tiene que existir una alquila 1, que vamos a decir que tiene que estar vinculado al socio 1. ¿No? Entonces existe una alquila 1 vinculado al socio 1 y existe una alquila 2 vinculado al socio 2. Y precisamos que los alquila sean de la misma película. ¿Sí? O sea, yo quiero los socios tales que existe una alquila 1 para el socio 1. Existe una alquila 2 para el socio 2 y el alquila 1 y el alquila 2 tienen que coincidir en la misma película. ¿No tendrías que poner que los códigos de socios son distintos? También, S1 y S2. tenés razón, sí. Tenés razón, se me había escapado eso. Ahí está, entonces tenemos a... queremos el código de socio 1, el código de socio 2, ¿no? Incluso para que no se repitan, porque ¿qué pasa? Acá podría aparecer el socio 1 y el socio 2, me va a aparecer en la izquierda y en la derecha, y después en la derecha y en la izquierda. Si yo quiero asegurarme de que solamente el par aparezca una sola vez, me conviene poner un menor. De esa forma solamente me van a aparecer el código de socio menor en la izquierda y el mayor en la derecha, ¿no? Para que no se me repitan las parejas, ¿no? Si no, por ejemplo, Ana y María me van a aparecer Ana María y María Ana, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Se entiende, sí. Sí, sí. De esa forma limitamos las copias, ¿no? Los pares repetidos. Entonces con esto tenemos los socios que alquilaron la misma película. Obtener el nombre de los socios que alquilaron todas las películas. ¿No? Nombre P tal que para todo. No, nombre, digo, de socio tal que para toda película están vinculadas, ¿no? Para todas las películas están vinculadas. Ahí tenemos varias formas para hacerlo. Vamos a hacerlo. Tenemos la forma difícil y la forma más difícil. Entonces queremos el nombre, ¿no? De ese, tal que. Bueno, queremos los socios. Y una es para hacerlo con el para todo, ¿no? Podríamos hacer el para todo. Y entonces lo que le ponemos es para todo P película P y se tiene que cumplir que esta película existe una alquila, ¿no? Y el alquila tiene que estar vinculado con la película, ¿no? Entonces, A punto sí, pero ¿qué más precisamos? Precisamos que esté vinculado a la película y también tiene que estar vinculado al socio. ¿Tá? Ahora bien, lo que nosotros sabíamos es que al menos en el modelo que se usa en la bibliografía,
este para todo se tiene que cumplir para todas las tuplas del universo, ¿no? Lo cual es un poco molesto, porque nosotros decimos, bueno, esto se tiene que cumplir para todas las tuplas que realmente me interesan, que son estas, ¿no? Pero además tengo que engañarlo con todas las otras, las que no me interesan. Las que no son películas, ¿sí? Entonces, o sea, yo quiero los socios para los cuales para toda película existe una alquila que vincula al socio con la película, ¿no? Pero para las tuplas que no son película, yo quiero que también se cumpla, ¿tá? Que me dé verdadero, porque estoy evaluando todas las tuplas del universo. Entonces yo tengo que decir, bueno, para las que son películas, yo quiero controlar esto. Y para las que no son películas, digo que es verdadero siempre, ¿no? Por lo tanto, para todas las tuplas del universo, eh, lo evalúo, ¿no? Y existe el caso, el extraño caso en que si no hay ninguna película, el para todo, en algunas definiciones, me dice que, algunas definiciones me dicen, el para todo me va a dar verdadero si no existe ninguna película. Entonces, en algunos casos extremos me dicen, no, además tenés que verificar que existe este hay que ponerle otro, ¿no? Un P1, ¿no? Por supuesto, eso depende de las definiciones, ¿no? Hay algunos autores que dicen que el para todo da falso si no hay ninguna película, pero hay otros que dicen que el para todo da verdadero si no existe ninguna película. Porque si no existe ninguna película, para todo se cumple, ¿no? Es un tema de libros y de autores. El tema también es que puede variar un poco en la corrección, depende de qué docente los corrija y cómo considera cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, este es el problema de hacerlo con el para todo, ¿no? La otra opción es hacerlo con el existencial, ¿no? Que es la propuesta de Code, ¿no? La propuesta de Code entonces lo que dice es, acá ponemos que muchas veces es más sencillo, ¿no? Decimos, no existe película para la cual no existe una alquila que no la vincule, ¿tá? Y todo esto lo podemos eliminar. Entonces queremos los socios para los cuales no existe una película que no esté vinculada al socio. ¿Sí? O sea,
Yo quiero los socios tales que no existe película para el cual no exista vínculo. Si no hay película para el cual no exista vínculo, entonces es que para todas las películas existe al menos un vínculo de alquila. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Quedaron obnubilados? No, se sigue, se sigue. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah. O sea, la doble negación lo que te hace es lo mismo que lo de arriba, ¿no? Sí, hace lo mismo que lo de arriba, ¿no? Lo que pasa es que la doble negación, digamos, lo que... Si no es película, ya te da falso. Entonces, al darte falso, ya el no existe te da verdadero. ¿Tá? Y ya se están controlando. Yo no tengo que hacer estos controles, el de que no es película y del que existe película, porque, porque ya simplemente al definir que tiene que ser película, que sea todo esto, para que me dé, digamos, falso, ¿no? El no existe, todo esto que está acá adentro tiene que ser verdadero, ¿no? Entonces solamente me puede dar falso eh, si acaso es una película que no cumple el alquiler o no es película, ¿no? Con eso ya estoy considerando las dos cosas, tanto que no sea película o si es película que no cumpla esto, ¿no? Entonces no tengo que poner estos otros controles que tengo que hacer para todas las tuplas que no son películas y esas cosas, ¿no? Pero sí hace lo mismo, tendría que dar el mismo resultado. Bueno, vamos a hacer un cortecito y Dale. Buen día, ¿me y escuchan? seguimos en... Sí, te escucho. Bien. Si quieren, ahora en el corte, capaz cortamos la grabación y la volvemos a la call y la volvemos a empezar por si no me deja compartir pantalla. ¿Te parece? Bueno. ¿Querés probar ahora ya? Sí, ya. Dale. Porque yo corto mi pantalla. A ver si me deja. Ahí ya te veo yo. ¿Se fue? Es mágico. Sí, no sé qué es lo que le pasa. Bueno, cortamos acá y empezamos de vuelta. Vamos a